químicas que se produce entre átomos a través de la representación de Lewis. Dados los siguientes compuestos, clasificarlos según el tipo de unión y realizar la representación de Lewis. Vemos, por ejemplo, en el ejercicio A, que tenemos que hacer la representación del dióxido de carbono, en el B del agua, en el C del amoníaco, ¿sí? En el D el cloruro de sodio y en el E el óxido de dilitio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a realizar un ejercicio. Para esto tenemos que tener bien en claro cómo se representa la configuración electrónica externa por el método de Lewis en un átomo, y a partir de ahí ya todo se torna un poco más sencillo. Tener en claro también qué tipo de uniones existen, uniones covalentes, uniones iónicas, que son las que vamos a trabajar, y no así la unión metálica. Vamos a resolver el primer ejercicio, el punto A. Tenemos el dióxido de carbono. Primero, lo más recomendable es clasificarlo, porque nosotros tenemos que saber qué tipo de enlace forma, si es iónico o covalente. Y luego hacemos la representación de Lewis. A ver, ¿qué tipo de unión va a ser esto? Sabemos que el carbono, si lo buscamos en la tabla periódica, es un no metal. Y el oxígeno, no me importa cuántos tengo, sino yo sé que está el oxígeno, es otro no metal. Y un no metal más otro no metal me genera una unión covalente. Ahora sí vamos a analizar el carbono. Algo importante que aclarar, la unión covalente, ¿qué representaba? Que ellos van a compartir electrones. Acá no existen los cationes ni los aniones. Una vez que tenemos el carbono, vamos a buscar la configuración electrónica en la tabla periódica, ponemos la condensada y sabemos que el nivel de energía más externo es el nivel de energía número 2. Lo vemos acá, 2s, 2p. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en los numeritos de acá. Eso significa que tengo 2 y 2, 4 electrones en su último nivel de energía. ¿Cómo lo representamos por Lewis? Bueno, poníamos la letra del elemento y de a pares vamos poniendo los electrones. 2 por un lado, 2 por el otro. Ya cumplí los 4 electrones. ¿Cómo sería en el oxígeno? Lo mismo. Planteamos la configuración electrónica, lo buscamos en la tabla periódica y vemos que 2s2, 2p, 4 sería su configuración electrónica externa. En este caso, vemos que tiene 6 electrones el oxígeno. Lo representamos por Lewis, ponemos la letra del elemento y lo vamos poniendo de a pares a los electrones. Cada circulito representaría un electrón. Otros videos lo van a ver que está con X, ¿sí? Es una forma de representarlo. Bueno, ya sabemos cómo se representa por Lewis cada átomo individualmente, pero yo quiero saber cómo es la representación de cada molécula. Entonces vamos a hacerlo. Sabemos que tenemos el dióxido de carbono. Colocamos en los costados los oxígenos, porque son los que están en mayor cantidad, y en el centro al carbono. Recordemos que todos los átomos buscan parecerse a los gases nobles, ¿sí? Es decir, quieren llegar a tener 8 electrones en su último nivel de energía, a excepción del hidrógeno, que tiene solamente 1. Fijémonos en lo siguiente. El oxígeno, ¿sí?, tenía 6 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2, ¿no? Bueno, entonces él va a negociar con 2. Es decir, ¿vos querés 2 electrones? Sí. ¿Por qué? Porque ya llego a 8 electrones y me parezco al gas noble más próximo. Perfecto. Entonces, si vos querés 2, tenés que negociar con 2. Es un indicio para poder empezar a resolver estos problemas. La cuestión es que en estos ejercicios de química no existe una regla infalible. Es decir, no es que tengo un paso asegurado para resolver una representación de Lewis. Es más que nada una forma de viveza para resolverlo.
Yo encontré esta forma para explicarlo. Bueno, entonces el carbono le va a tener que responder con 2 a este oxígeno y con 2 a este otro oxígeno. Y miren, justamente el carbono tenía 4 electrones en su último nivel de energía. Entonces, fíjense que no inventé nada. El oxígeno tenía 6 electrones, el carbono tenía 4 y el oxígeno este también tenía 6 electrones en su último nivel de energía. Lo que estoy haciendo es relacionarlos como corresponde. Bueno, entonces, fíjense acá. Este oxígeno, este electrón de este oxígeno va a estar compartido con este electrón de este carbono y lo mismo va a pasar con él. De esta manera, enlazo ese y enlazo este. Fíjense lo siguiente. Recordemos que es un enlace covalente y que cada átomo debería llegar a 8 electrones. Como los comparte, vamos a ver si llegaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegó a 8 electrones este oxígeno. Es decir, ya se parece a un gas noble. Es estable. Vamos a ver el carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegó a 8 electrones también. Es estable. Vamos a ver este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También llegó a 8. Es estable. Entonces, esta es la representación correcta para poder hacer Lewis de esta molécula, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? La cuestión es situar correctamente a cada átomo, ubicar al que está en menor cantidad en el centro y por otro lado, colocar los electrones que habíamos hecho en la representación previa, como corresponde. Una cosa importante es que si yo, por ejemplo, hubiese puesto 2 acá, porque el oxígeno quiere obtener 2 electrones para llegar a 8, el carbono jamás le podría contestar o compartir 3 o 1. Siempre tiene que ser de igual manera. Es decir, si acá hubiese 3 electrones, acá tiene que haber 3. Si acá hay 1, acá tiene que haber 1. Si acá hay 2, acá tiene que haber 2. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir resolviendo las otras moléculas. Tengo el agua, H2O, y vamos a hacer la representación. Para eso tenemos que ver qué tipo de unión va a ser. El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es otro no metal. Por ende, la unión va a ser covalente, van a compartir los electrones. Para el hidrógeno, sabemos que su configuración electrónica, si lo buscamos en la tabla periódica, es la siguiente, es decir, va a tener solamente un electrón. Hago la representación de Lewis, pongo la letra de hidrógeno y dibujo su único electrón. El oxígeno, ya lo vimos en el ejercicio anterior, 6 electrones. Hago la representación, siempre voy poniendo de a pares. Esto podría haberlo puesto acá, ¿sí? Yo elegí representarlo de esta manera. Bueno, vamos a hacer lo que es la representación de la molécula. Coloco los átomos que están en mayor cantidad alrededor del oxígeno. Y bueno, fijémonos lo siguiente. El hidrógeno no quiere llegar a 8 electrones en su último nivel de energía. Recordemos que es la excepción. Quiere llegar a 2 porque se va a parecer al helio, que es su átomo isoelectrónico más cercano. ¿Sí? Recordemos que el helio es un gas noble, es estable. Entonces, el hidrógeno, recordemos que la representación de Lewis del hidrógeno era que tenía un solo electrón, ¿no? Entonces el oxígeno, ¿con cuánto le va a tener que contestar? Con 1, no puede contestarle con 2 o con 3. ¿Sí? Fíjense acá, yo ya puse 2 electrones del oxígeno, me faltan poner 4 porque tenía 6. Los voy colocando y ya está. Genero el enlace, genero el enlace. Vamos a ver si están estables. Por un lado, tenemos que el hidrógeno tiene 1, 2 electrones, perfecto, se parece al helio, el gas noble más próximo, que es el único que tiene 2 electrones en su último nivel de energía. El resto de los gases nobles tiene 8 electrones. Y el oxígeno, vamos a ver si lleva 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, es estable. Se parece a su gas noble más próximo. Y este hidrógeno también lleva 2.
1, 2. Así que acá tenemos la representación de Lewis del agua. Vamos con la representación del amoníaco. El nitrógeno es un no metal, el hidrógeno también es un no metal, es una unión covalente. Entonces, hago la configuración electrónica del hidrógeno, ya la vimos anteriormente, tiene un solo electrón, si lo represento por Lewis, sería así. Y el nitrógeno, voy a la tabla periódica y veo que tiene 5 electrones, 2 y 3. Hago la representación de Lewis, coloco 2 y me queda uno solito. Tengo los 5 electrones. Voy a hacer la representación de Lewis. ¿Quién va a ir en el centro? El nitrógeno, porque es el que está en menos cantidad. Acá habría un 1, que no se ve. No se suele poner tampoco. Y los hidrógenos irían alrededor del nitrógeno, porque están en mayor cantidad. Es decir, me quedaría así. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Los hidrógenos van a poner en juego un solo electrón, ¿sí? Porque es lo único que tienen. Entonces el nitrógeno, ¿con cuánto le tiene que responder? Con 1. Recordemos que el nitrógeno tenía 5 electrones. Me faltarían poner 2. Bueno, generamos los enlaces y contemos cuántos electrones tiene cada uno. Bueno, el hidrógeno ahora tiene 2. Se parece al helio, al gas noble más próximo. Perfecto, es estable. Este hidrógeno lo mismo. 1, 2. Y este otro hidrógeno también. 1, 2. Y el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, también llegó a 8 electrones, es estable. Entonces acá tenemos la representación de Lewis del nitrógeno. Vamos a hacer el cloruro de sodio. Presten mucha atención a esto. Tenemos el sodio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. Si lo buscamos en la tabla periódica, les va a decir qué tipo de átomo es. Esa unión es una unión iónica. Acá tengo que prestar mucha atención. ¿Quién es el catión y quién es el anión? El sodio, como es un metal, va a ser el catión, o sea, va a perder su electrón. ¿Sí? Ponemos su configuración electrónica y vemos que este electrón que tiene acá lo va a perder. La representación de Lewis, ¿cómo sería? Bueno, se pone corchete, todo lo que es básicamente las siglas del elemento químico K, y la cantidad de electrones que va a perder, que está asociada a su configuración electrónica. Como es un catión, va con el más. Muchas veces lo van a encontrar sin el 1 acá, solamente con el más solo. El cloro es el anión, porque es el no metal. La configuración electrónica la obtenemos en la tabla periódica y vemos que tiene 7 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Uno solo. Entonces, ¿cuántos va a querer ganar él? 1. Lo podemos ver claramente. Entonces, ¿cómo se representa? Bueno, el anión se representa poniendo corchetes, ponemos las siglas del elemento químico y va a querer ganar un electrón, ¿sí? Entonces, menos 1. Este menos 1 me significa, bueno, el cloro ganó un electrón. ¿De quién? De este sodio que lo perdió. Vamos a hacer la representación. Ponemos, si recordemos se pone entre corchetes, por tradición se suele poner así, y se pone el más 1 que es el que perdió un electrón del sodio. ¿Pero quién ganó? El cloro gana ese electrón. Y bueno, muchas veces también nos van a ver que se representa con 8 pelotitas que representan los electrones al cloro acá alrededor, pero nosotros no lo vamos a hacer. Este tipo de representación es correcta también. Vamos con otro compuesto. En este caso tengo el óxido de dilitio. ¿Qué tipo de unión va a ser? Bueno, el litio es un metal y el oxígeno es un no metal. Claramente es una unión iónica. El litio va a ser el catión porque es el metal. Siempre los metales son los cationes. Hago su configuración electrónica
me fijo en su configuración electrónica externa y veo que hay un electrón. O sea, el litio va a perder un electrón. Hago su representación de Lewis, como es un catión, ¿sí? Porque está en una unión iónica. Coloco los corchetes, coloco las siglas del elemento y bueno, va a perder ese electrón, ¿sí? Es decir, quedo con una carga positiva no. Lo perdí. Y el oxígeno, bueno, es el anión. Hago su configuración electrónica y tiene 6 electrones. El anión quiere ganar electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Bueno, si tiene 6, le falta para llegar a 8 2 electrones. Entonces su representación de Lewis, siendo un anión, es poniendo los corchetes, la letra del elemento y -2, porque ganó 2 electrones. ¿De quién? De estos 2 litios que hay acá. Vamos a hacer la representación de todo este compuesto. Sabemos que el litio va a perder solo un electrón y el oxígeno va a ganar 2 electrones. Pero uno diría, profe, ¿cómo puede ser que el oxígeno gane 2 electrones si solamente el litio pierde uno solo? Bueno, pero pará, yo tengo 2 litios acá. Entonces, ¿dónde simbolizo esto? Acá adelante. Esto, quien lo lee, diría, bueno, yo tengo 2 litios y cada uno pierde un electrón. ¿Sí? Entonces, recordemos, cada litio pierde un electrón. ¿Cuántos litios tenés? 2 tengo. Ok, entonces el total de electrones que perdieron esos 2 litios son 2 electrones. Ok, ¿y quién recibió esos 2 electrones? El oxígeno. ¿Por qué recibió 2? Y porque ya llegó a 8 electrones. ¿Y por qué el litio perdió un electrón cada uno? Porque al perder también se parece a algo noble más cercano. Recordemos que eso ya lo vimos y lo explicamos en una clase anterior. Para mirarlo de otra manera, recordemos, tenemos 2 litios y cada uno pierde un electrón. Fíjense, la manera correcta de representarlo es esta de acá arriba. Esto sería una forma para explicárselos a ustedes y que lo entiendan. ¿Sí? Esto significa, tengo 2 litios y cada litio perdió un electrón. ¿A quién fueron? Al oxígeno.